La confesión bajo la luna roja. Lo que voy a relatar sigue persiguiéndome cada noche, y aunque parte de mí desearía callarlo para siempre, siento que debo contarlo tal como lo viví, con la voz temblando y la memoria ardiendo como una herida que jamás cicatriza. Todo comenzó cuando acepté quedarme a cuidar la vieja casa de mi tía abuela en las afueras del pueblo. Una construcción antigua, de paredes gruesas y techos altos, levantada en una época de secretos y silencios. Yo creí que sería una experiencia tranquila, casi romántica, un retiro necesario para ordenar mis pensamientos. Pero desde el primer anochecer supe que algo que no podía explicar, se movía en la oscuridad con una paciencia cruel. La introducción de mi desgracia fue suave, casi imperceptible, una corriente de aire helado recorriendo los pasillos, un leve olor a hierro que aparecía sin motivo, y esa sensación extraña, invasiva, de estar siendo observado, incluso cuando cerraba las ventanas y apagaba todas las luces. Yo intentaba convencerme de que eran ideas, sugestionado por la soledad, pero cada noche la atmósfera se volvía más densa, más pesada, como si la casa respirara conmigo, o más bien a costa de mí. Una madrugada escuché un golpeteo suave contra la puerta del dormitorio, 3 golpes débiles, como los de una mano que no quiere entrar, pero insiste en hacerse notar. No abrí. Me quedé paralizado, con el corazón martillando en el pecho, y juraría que al otro lado alguien susurró mi nombre con una voz débil, apagada, una voz cargada de un hambre antigua. Desde ese instante supe que algo me buscaba. El nudo comenzó la noche en que la luna se tiñó de un rojo oscuro que parecía sangre suspendida en el cielo. Yo estaba sentado en la cocina cuando escuché, detrás de la casa, el sonido de pasos arrastrándose sobre la grava. Me armé de valor, o de una imprudencia desesperada, y salí al patio. Allí lo vi por primera vez. Una figura alta, delgada, de piel tan pálida que parecía hecha de cera vieja, se mantenía inmóvil bajo la sombra de un árbol. Sus ojos brillaban como brasas apagadas, y cuando abrió la boca, pude ver colmillos largos, afilados, húmedos, que reflejaban la luz rojiza de la luna. Sentí que el mundo se detenía. El aire pesó como plomo en mis pulmones. No gritó, no avanzó, no hizo nada, solo me observó, con una paciencia inhumana, como si me estuviera midiendo. Yo intenté hablar, pero mi voz salió convertida en un murmullo quebrado. «No tengas miedo», dijo él, con un tono sereno y antiguo, como si hubiera vivido siglos acumulando palabras en la penumbra. «Ya te he elegido». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Desde entonces empezó el acoso. Cada noche lo encontraba en un lugar distinto, junto a la ventana del pasillo, apoyado en la puerta del granero, de pie al borde de mi cama, mientras yo fingía dormir con el cuerpo rígido y la mente llena de pánico. Su presencia no hacía ruido, pero drenaba el calor del ambiente, apagaba los aromas, detenía el tiempo. Yo podía escuchar su respiración lenta,
profunda, casi sensual, y al mismo tiempo mortal. Me hablaba sin mover los labios, su voz resonando dentro de mi cabeza, prometiéndome descanso, eternidad, una vida sin dolor, sin culpa, sin límites. Pero también insinuaba un precio oscuro, indecible. Comencé a sentirme débil durante el día, con marcas extrañas en el cuello, pequeñas punzadas que ardían al tocarse. Yo no recordaba cómo habían aparecido, pero cada mañana despertaba más exhausto, como si hubiera entregado parte de mí durante la noche. Intenté huir, empacar mis cosas y abandonar la casa, pero cada vez que lo intentaba, un miedo absoluto me paralizaba, como si algo sujetara mis huesos desde adentro. Una noche, incapaz de resistir más, lo enfrenté. Le grité que se fuera, que me dejara en paz, que no lo quería, que no creía en sus promesas. Él sonrió, una sonrisa quieta, amplia, llena de una tristeza inexplicable, y se acercó tan lentamente que cada paso parecía durar una eternidad. Sentí su aliento frío sobre mi piel, y sus manos, largas y huesudas, rodearon mi rostro con una delicadeza perturbadora. «No puedes escapar», susurró, «porque ya formas parte de mí». Entonces ocurrió el desenlace, un instante al mismo tiempo breve y eterno. Sus colmillos rozaron mi cuello y sentí un dolor agudo, ardiente, seguido de una extraña paz que me envolvió como un manto seductor. Vi recuerdos ajenos atravesar mi mente, ciudades antiguas, noches interminables, voces que lloraban y reían en la oscuridad. Yo quería resistirme, quería luchar, pero parte de mí deseaba entregarse, fundirse con esa eternidad prohibida. Logré apartarlo con un último impulso de voluntad. Caí al suelo y él retrocedió, como sorprendido por mi rechazo. Se perdió entre las sombras sin emitir un sonido, dejando atrás un silencio insoportable. Desde aquella noche no volvió a manifestarse, al menos no de la misma forma. La promesa que escuché en la oscuridad. Cuando acepté pasar unas semanas en la vieja hostería abandonada que mi familia había heredado en las sierras, lo hice con la idea ingenua de encontrar tranquilidad, silencio y tiempo para ordenar mi vida. Pero desde la primera noche comprendí que aquel lugar guardaba algo más que polvo y recuerdos apagados. Yo dormía en la habitación principal, una pieza amplia con un ventanal enorme que daba a un valle oscuro, y cada vez que apagaba la lámpara sentía que el aire cambiaba, que la temperatura caía de golpe y que una presencia, invisible pero palpable, se acercaba despacio como una marea helada que subía por mis huesos. La introducción de este terror comenzó con detalles mínimos. Un murmullo que creí confundir con el viento. Un aroma metálico que flotaba en el aire cuando todo debería oler a madera vieja. Y esa sensación insistente de que alguien permanecía de pie junto a mi cama, observándome con paciencia, sin moverse,
esperando el momento justo para hablarme. Yo intentaba convencerme de que eran fantasías nacidas de la soledad, pero cada noche la atmósfera se volvía más densa, más opresiva, y mis pensamientos empezaban a desviarse hacia un miedo que no sabía nombrar. El nudo de mi historia comenzó la madrugada en que abrí los ojos y lo vi reflejado en el vidrio del ventanal antes de verlo frente a mí. Era una figura alta, delgada, de piel tan pálida que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna, con unos ojos profundos, oscuros y hambrientos que me atravesaban como agujas frías. Sus labios se entreabrieron y pude distinguir colmillos finos, largos, brillantes, húmedos, tan reales que sentí un estremecimiento recorrerme de la nuca al pecho. Yo quise gritar, pero mi voz no salió. Quedó atrapada en mi garganta mientras él pronunciaba mi nombre con una voz suave, antigua, cargada de una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Dijo que me había observado desde hacía noches, que mi soledad lo había llamado, que mi sangre llevaba un eco que él reconocía como propio. Desde entonces comenzó el asedio silencioso. Cada noche se acercaba un poco más. Aparecía en el espejo del baño cuando yo sabía que estaba solo. Se reflejaba en la ventana, aunque su cuerpo no estuviera allí. Y yo comenzaba a despertar con mareos, con marcas pequeñas en el cuello, con una debilidad extraña que me perseguía durante el día. Él no siempre hablaba con palabras. A veces su voz resonaba dentro de mi mente, prometiéndome descanso, una vida eterna libre del dolor, una calma perfecta que se deslizaba en mis pensamientos como un veneno dulce. Yo luchaba, intentaba mantenerme despierto, pero el sueño me vencía y cada amanecer me encontraba más pálido, más distante de mí mismo. Las horas diurnas perdían consistencia y sentía que algo en mi interior era absorbido hacia una sombra que no podía detener. El desenlace llegó la última noche, cuando comprendí que ya no tenía fuerzas para escapar y que huir solo prolongaría lo inevitable. Me quedé de pie en el centro del salón principal, con las ventanas abiertas y la luna entrando como una herida luminosa sobre el suelo. Él apareció sin ruido, emergiendo del rincón más oscuro, y avanzó hacia mí con una lentitud casi ritual, como si cada paso marcara el cierre de un destino que ya había sido escrito mucho antes de mi nacimiento. Sus manos frías rodearon mi rostro con una delicadeza perturbadora, y sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y deseo que me dejó sin aliento. Dijo que no venía a arrebatarme la vida, sino a compartir la suya, a entregarme una continuidad que mi cuerpo ya había empezado a aceptar. Sus colmillos rozaron mi piel y sentí un dolor agudo, ardiente, seguido de una calma profunda, inmensa, que avanzó por mis venas como un río oscuro y silencioso. Vi recuerdos que no eran míos, ciudades antiguas, noches interminables, voces que lloraban y reían bajo cielos sin amanecer. Intenté resistirme, grité dentro de mi mente, pero la paz que me ofrecía resultaba tan seductora que mi voluntad comenzó a quebrarse.
Con un último impulso logré apartarlo y caí de rodillas, temblando, mientras él retrocedía sorprendido, mirándome con una mezcla de furia y compasión, antes de desvanecerse en la penumbra, como si la noche lo absorbiera por completo. Creí haber escapado, creí haber roto el vínculo, pero desde entonces siento su presencia latiendo en mi interior. A veces, cuando la luna se vuelve pálida y el silencio de la madrugada se vuelve denso como un suspiro, escucho su voz dentro de mí, tranquila, paciente, recordándome que su promesa no terminó, que mi sangre ya no me pertenece por completo y que tarde o temprano volverá a buscar lo que dejó marcado en mi cuerpo y en mi alma. La huella que dejó en mi sangre. Desde el primer momento en que regresé al antiguo caserón donde había pasado parte de mi infancia, sentí que algo me observaba desde los rincones, algo silencioso y atento. Y aunque intenté convencerme de que solo eran recuerdos y sombras, la sensación crecía cada noche como un murmullo persistente dentro de mi pecho. Yo había vuelto para ordenar papeles familiares y cerrar una historia que creía terminada, pero pronto comprendí que lo que estaba abriendo no era un pasado, sino una puerta que jamás debí tocar. La introducción de mi horror comenzó con detalles pequeños, casi triviales, como el olor a tierra húmeda que aparecía en los corredores incluso cuando no había llovido, o esa brisa helada que atravesaba los cuartos aún con las ventanas cerradas, y sobre todo esa extraña inquietud que me hacía sentir acompañado cuando sabía que estaba completamente solo. Yo hablaba en voz alta para romper el silencio, pero mi voz rebotaba con una resonancia extraña, como si otra respiración antigua y oculta se mezclara con la mía. Cada noche el ambiente se volvía más denso, más espeso, y en el fondo de mi mente una idea se abría paso con lentitud. Alguien me estaba esperando. El nudo de esta historia comenzó cuando encontré, en el desván, un viejo cofre cubierto de polvo y telas raídas, y dentro de él hallé un diario escrito con una letra fina y elegante, una letra que reconocí como la de mi bisabuelo. Sus páginas hablaban de visitantes nocturnos, de pactos sellados en secreto, de una presencia que se alimentaba del silencio y de la sangre. Yo leí incrédulo, pero mientras avanzaba, una imagen comenzó a formarse en mi cabeza. Una figura alta, inclinada sobre los durmientes, susurrando promesas dulces y letales. Aquella noche, al cerrar el diario, escuché pasos leves en el pasillo, tan suaves que parecían flotar sobre el suelo. Abrí la puerta y lo vi. Allí estaba, recortado contra la penumbra, un ser de piel pálida, ojos profundos y brillantes, y unos colmillos que asomaban como destellos húmedos entre sus labios inmóviles. Yo quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. Él pronunció mi nombre con una voz suave, antigua, llena de una tranquilidad
que resultaba más aterradora que cualquier grito. Dijo que mi familia y la suya estaban unidas desde hacía generaciones, que yo era la continuación de una promesa no cumplida y que había llegado el momento de cerrar ese ciclo. Desde entonces comenzó el asedio. Cada noche lo veía más cerca, junto a mi cama, en el reflejo de los espejos, en la puerta entreabierta del corredor. Yo sentía cómo mi cuerpo se debilitaba durante el día, cómo aparecían pequeñas marcas en mi cuello, punzadas ardientes que yo no recordaba haber recibido. Él no necesitaba hablar para hacerse entender. Su voz resonaba dentro de mi cabeza, ofreciéndome descanso, una vida eterna sin memoria ni dolor, una calma demasiado perfecta para no ser una trampa. Yo luchaba contra el sueño, me aferraba a la vigilia, pero su presencia me envolvía como una neblina fría, irresistible, y cada noche perdía un poco más de mí. El desenlace llegó la madrugada en que decidí enfrentarlo de una vez por todas. Me planté en el centro del salón principal, con el diario en una mano y el corazón latiendo como un tambor desesperado. Le grité que no aceptaría su herencia, que no quería formar parte de su linaje oscuro, que prefería morir antes que convertirme en su sombra. Él apareció detrás de mí sin ruido, tan cerca que sentí su aliento helado recorrer mi nuca. Sus manos tocaron mis hombros con una delicadeza perturbadora y su voz, llena de una tristeza infinita, me dijo que la elección ya no me pertenecía. Sus colmillos rozaron mi piel y un dolor agudo, ardiente, atravesó mi cuerpo, seguido de una calma profunda, casi seductora, que me invitaba a rendirme. Con un último gesto de voluntad, logré apartarlo y caí al suelo, mareado, temblando, mientras él retrocedía sorprendido y se desvanecía en la oscuridad como humo arrancado por el viento. Creí haber escapado, creí haber ganado, pero desde entonces algo vive dentro de mí. A veces, al caer la noche, siento que mis pensamientos ya no son solo míos, que una voz ajena respira en mis silencios y que mis ojos reflejan un brillo que no reconozco. Y aunque sigo repitiendo que resistí, que sobreviví, cada vez que mi sangre late con fuerza, escucho su susurro, tranquilo y paciente, recordándome que no fui su presa, sino su legado, su marca imborrable, la huella que dejó en mi sangre para siempre.